Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando estamos a 30 de marzo del año 2020. Y primero de todo, quería dejar claro que yo no soy médico, yo soy analista técnico de mercados y trader por cuenta propia, como muchos de vosotros sabéis. Y yo no tengo la bola de cristal, ¿verdad? Pero sí que por el mundo en el que me muevo, a lo que yo me dedico, pues tengo que coger los datos anteriores de lo que ha pasado en los mercados a través de un gráfico, ¿verdad? Para así dentro de un sinfín de variables intentar buscar qué es lo más probable que pueda suceder en función de ese análisis de los datos anteriores que me proporciona un gráfico en concreto, ¿de acuerdo? Y como mi profesión es esta y tengo pues la costumbre de intentar analizar lo que está pasando e intentar ver qué es lo más probable que suceda, pues como os digo, tengo la manía de ir a buscar datos anteriores, ¿verdad? Y como dato anterior referente al tema del coronavirus, y yo voy a decir coronavirus y si me desmonetizan el vídeo me da igual porque no tengo monetizado el canal, ¿de acuerdo? Que quede claro, no tengo monetizado el canal, así que si me quieren desmonetizar este vídeo como ya han hecho con alguno el cual hablaba específicamente del coronavirus, ¿verdad? Que te ponen la nota de que no puedo monetizar el vídeo, bueno, pues no está monetizado ningún vídeo del canal, ¿vale? Bueno, dicho esto, como os digo, cogiendo los datos de la anterior pandemia que asoló al planeta, ¿verdad? La mal llamada gripe española, ¿verdad? Pues me he dedicado a investigar un poquito, pues, qué es lo que pasó durante la mal llamada gripe española, ¿verdad? ¿Qué es esa curva? ¿Qué curva tuvo esa gripe española de la que, bueno, en algunos sitios se está hablando que es lo más parecido dentro de la mal llamada ya también era moderna, ¿verdad? Pues bien, vamos a coger un poquito los datos de lo que fue como digo, la mal llamada Guerra Española, ¿vale? Algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países que estaban enfrascados en el conflicto bélico. Al ser el único país que se hizo eco del problema, provocó que la pandemia se conociese como la gripe española. No es porque solo afectara a España, fue por esto, ¿vale? A pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La mal llamada gripe española asoló al planeta entre 1918 y 1919, fechas entre las que infectó al 27% de la población mundial y ocasionó hasta 100 millones de muertos. Esto fue más del 5% de la población global. No son pocos los que temen que si la actual pandemia del coronavirus no logra ser contenida, podamos sufrir una situación similar. De modo que parece procedente, como os digo, analizar cuáles fueron las medidas que se adoptaron entonces, cuáles funcionaron a la hora de minimizar la letalidad del virus y cuáles fueron, pues, un absoluto fracaso, ¿no? Todas las ciudades aplicaron estas tres medidas, ¿verdad? Unas con más rigor, otras con menos, tal y como estamos viendo hoy, ¿verdad? Estas medidas consistieron en la suspensión de las clases escolares, prohibición de aglomeraciones y aislamientos y cuarentenas, ¿vale? Las ciudades que aplicaron estas medidas antes fueron las que alcanzaron sus picos de letalidad más pronto. En cambio, las que más tardaron en aplicarlas fueron las que más tardaron en derrotar a la enfermedad. Las ciudades que aplicaron estas medidas antes también sufrieron picos de letalidad menos graves que las ciudades que las aplicaron después. Las ciudades que levantaron demasiado pronto las medidas de contención experimentaron un doble pico de letalidad. Es decir, que las medidas logran contener la pandemia. Pero una vez más, la estupidez humana nos lleva a retirarlas antes de tiempo y eso hace que la pandemia vuelva a extenderse, ¿vale? Y como nos están hablando en todos lados de la curva, de la dichosa curva, que si se aplana, que si no se aplana, que si llegamos al pico, que si no llegamos al pico, ¿verdad? Vamos a ver, he extraído un gráfico de cuál fue la evolución de esta pandemia mal llamada gripe española. Así que os paso a mostrar el gráfico de la curva, de la famosa curva que por todos lados nos hablan de la anterior gripe española.
Aquí lo tenéis. Esta es la famosa gráfica de la famosa gripe española que nos están continuamente machacando, ¿verdad? Que si se aplana, que si no se aplana, ¿verdad? Pues bueno, aquí tenemos el porcentaje de personas muertas en este lado del gráfico, ¿verdad? El porcentaje de muertes por cada 1000 personas, por cada 1000 personas infectadas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante vendría a ser, pues, en este lado de aquí, en la parte baja de la gráfica, tenemos pues las fechas que van desde 1918 a 1919, los diferentes meses, ¿eh? Está puesto como lo hacen los anglosajones, ¿verdad? Ponen primero todo esto son los diferentes meses, ¿verdad? Este de aquí pues sería el 16 de noviembre de 1918, ¿vale? Bueno, pues ahora podríamos pensar tranquilamente, ¿verdad? Viendo este gráfico de lo que pasó en la anterior pandemia, podríamos pensar que estamos tal que por aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? Subió, se aplicaron las medidas, empezaron a aplicar medidas, empezó a bajar, parecía que ya estaba todo controlado, ¿verdad? Pero el virus continuaba latente, continuaba estando dentro de la sociedad, parecía que ya se había vencido a la pandemia, vamos a ir volviendo a la vida normal, bajamos la guardia, ¿y qué es lo que vino después, señores? ¿Qué es lo que vino después? Y ya os digo, solo hay que coger datos anteriores para intentar ver qué es lo más probable que pase a día de hoy. Pues fijaros la explosión tan bestia que tuvo la pandemia de la gripe española. Tuvimos una primera ola, ¿verdad? Eso nos llevó a tomar medidas, las medidas empezaron a funcionar, nos creímos que ya había pasado absolutamente todo, que habíamos ganado al virus, se empezaron a relajar las medidas, pero como ese virus todavía no había desaparecido, todavía estaba pululando por ahí, ¿verdad? Al bajar esas medidas lo que se produce es una segunda ola mucho más fuerte. Se volvieron a aplicar de nuevo las medidas, ¿verdad? Se alcanzó el máximo, ¿verdad? Empezaron a bajar, volvía a aparecer otra vez, ¡qué caramba! Parece como que está funcionando de nuevo, ¿verdad? Finalmente vamos a acabar con él, ¿verdad? Vamos a empezar a relajar otra vez las medidas, ¿verdad? Y apelo otra vez y hago mención a la estupidez humana una y otra vez, ¿verdad? Pues bueno, ya parecía otra vez que ya está, ya lo tenemos vencido, vamos a empezarnos a relajar otro poco y lo que vino después, pues ya lo veis. Inclusive vino una tercera ola que es más pequeña que la segunda, pero es más grande todavía que la primera. Así que, ya os digo, yo me limito, no soy médico, ni epidemiólogo, ni virólogo, ni nada por el estilo. Soy analista técnico de mercados y trader por cuenta propia, ¿vale? Y me limito a coger datos pasados, que me ofrece un gráfico, para ver qué es lo más probable que suceda en el presente, ¿de acuerdo? Bueno, reflexionemos todos, ¿de acuerdo? Tengamos claro que esta gente, ven cómo se les está cayendo el castillo de naipes, ese esquema Ponzi que es el sistema, ¿verdad? Se les está cayendo a marchas forzadas, no saben cómo pararlo, ¿verdad? Ya os digo yo que por poco que estemos bajando el nivel de contagios y cuando ya parezca que, oye, ya está, hemos vencido al coronavirus, veis cómo todos juntos hemos podido, pues venga, vamos a coger y vamos a empezar ya a levantar, a hacer vida normal, que aquí no pasa nada, ¿verdad? Vamos a levantarlo todo, vamos a empezar a salir a consumir, ¿verdad? Que no pasa nada, todo lo que hemos ahorrado todo este tiempo de confinamiento, pues vamos a gastarlo a las puertas, ¿verdad? Y volvámonos a abrazar, volvámonos a dar besos, volvámonos a llenar los bares, las terrazas, los hoteles, a viajar, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis lo que pasó durante la gripe española. Yo ya he sacado mis propias conclusiones, sacar cada uno de vosotros las vuestras. Un abrazo, gente, y mucha fuerza.